no es la casa en sí, ¿no? Sí. Alguien lleva el virus a la casa. Y la otra, y vuelvo a lo del contagio, la transmisión aérea. Es muy importante que si te vas a reunir con amigos o con otro miembro de las familias, Ya. que lo hagas al aire libre. Que lo hagas en el patio. El clima está como para poder hacerlo. No concentrarse en el living de la casa o en el comedor de la casa, sino que trasladar, por así decirlo, si es que tiene el balcón, al balcón del departamento, al patio, a una plaza, pero estar al aire libre. Sí. Y si se está dentro con las ventanas abiertas. Las ventanas completamente abiertas. Eso es mucho más importante que, o sea, no es que lo otro no es importante, que la salida es igual de importante. Pero el mantenerse al aire libre hay que imaginarse, el virus no se transmite por el humo, pero es una buena imagen la del humo. Claro, porque como viaja. Como viaja, claro, si tú estás con otras personas y hay alguien fumando, tú lo sientes, ¿no? Sí. Si te aleja y después de un rato se esparce. Hay que pensar que el virus se viaja de modo parecido como viajaría el olor que tú sientes del humo del cigarro. Esa es una buena metáfora. Entonces, por lo tanto, es súper importante mantenerse al aire libre. Lo insistimos mucho y hay que seguir insistiéndolo. Lo otro es ¿cómo se llama? El tratar de no permanecer en lugares cerrados, aun cuando no hayan personas, pero si hubieron personas. Ah, mira. Por ejemplo, el ascensor. Claro. El ascensor es un lugar sin ventilación. Y por lo tanto, si puede, por supuesto que si vives en el piso 20, vas a tener que usar el ascensor. Pero en lo posible usar lo menos posible el ascensor. Por eso es que hay que reducir la movilidad. ¿Por qué? Porque el virus puede permanecer hasta 2 horas suspendido en el aire. Vivimos en una ciudad, aquí en Santiago particularmente, más que en otras ciudades, aunque las capitales regionales también, con muchos edificios y con mucho ascensor. Exactamente. Debiésemos intentar automatizar o programar los ascensores para que estén con puertas abiertas siempre. O sea, llegan al piso 1 y se abra la puerta del ascensor, que en general la puerta se cierra y cuando tú apretas el botón, la puerta se abre. Y ahí se mantiene... Es una buena idea, pero no lo sé. Es una buena idea, pero hay que recordar que en los edificios donde hay muchos departamentos pequeños, la cantidad de ascensores no es tan grande. El tráfico central, por ejemplo. El tráfico, exacto, en las comunas más hacinadas, el tráfico de ascensores es peor que el metro, por así decirlo. Entonces, el ascensor, por eso en esas circunstancias es muy importante la mascarilla, mantener la distancia. Y seguramente si 2 personas se suben al ascensor, los 2 van a estar saliendo de la mascarilla. Pero puede que tú entres solo y te sientas seguro porque estás solo. Claro. Igual tienes que mantener la mascarilla. Donde hubieron personas, el virus se puede mantener, insisto, suspendido en el aire. Y por ello es tan importante continuar usando la mascarilla. Gonzalo. Ahora, a mí una de las cosas que me preocupa del mensaje, vamos a tener una segunda ola y van a haber miles de personas contagiadas y eso puede colapsar el sistema hospitalario. Yo creo que el mensaje debiera ser cómo lo hacemos para prevenir que eso suceda. Para evitarlo. Tenemos que prevenirlo, o sea, si tenemos 5.000 personas al día contagiadas, se nos dispara la cantidad de fallecimientos para arriba, a pesar de que ahora sabemos mejor, el personal de salud sabe mucho mejor cómo tratar a las personas que están graves, pero la enfermedad es grave y produce además efectos secundarios y en el largo plazo muy grandes. Entonces, es que yo lo que tampoco entiendo de esta segunda ola que está pronosticada para alrededor de marzo, abril, se supone que en el primer trimestre, según lo que dijo el ministro París acá en este programa, ya estaría en Chile la vacuna, la Pfizer. O sea, ya habría una población importante dentro de los 65 y 14 años que podría ser inmunizada. A ver, alrededor de 5 millones. Entonces, es un tema que como que eso es lo que dijo acá. Cuando lo dijo el claro, pero y que ahora diga, ojo, que puede venirse tremendo, es que la vacuna no va a llegar, es que la vacuna parece que se va a ir para otro país, como se piratearon los temas de los ventiladores, ahora puede también estar el tema de las vacunas. Hablemos de las vacunas. Hay 3 vacunas que están en el proceso de pedir autorización para ser producidas e introducidas en el mercado. Una es Pfizer, que es una vacuna que es muy compleja porque necesita trasladarse, tiene que ser lo que se llama la cadena de frío, menos muy compleja y no necesariamente sería fácil implementarlo, el que simplemente llegue acá, el trasladarla en el país, etcétera. Y por lo tanto, si es que llega la vacuna de Pfizer, es muy probable que llegue
a los lugares más privilegiados, ¿no? Y a las clínicas como que quizás tengan esa capacidad, y por lo tanto dudo que muchas personas se puedan vacunar con la Pfizer. La otra vacuna es la vacuna de AstraZeneca, la Universidad de Oxford, y esa vacuna con la cual el gobierno chileno tiene un contrato, un contrato que creo que es de $16 millones, de acuerdo a las resoluciones que creo que fueron firmadas esta semana, aparecieron las noticias ayer. Esa vacuna todavía no está autorizada y todavía no sabemos cuándo va realmente a ser producida, y tienen que hacer otro estudio porque los científicos han planteado que no se sabe muy bien si los estudios son los correctos porque hubo un problema con la dosis, etc. Y la otra vacuna es la de Moderna, con la cual Chile no tiene un contrato. Ya. Y esa vacuna es la de AstraZeneca. La gracia que tenía es que tenía la temperatura no era tan baja como la de... Claro, y finalmente está la otra con la cual no hay aparentemente un contrato. Pero están todas en este momento en el proceso de ser validadas por las comisiones que autorizan las vacunas y por los científicos para poder ver que efectivamente los estudios sean los correctos. O sea, no sería tan pronto como el primer trimestre. O sea, hay algunas de las vacunas, por ejemplo, que supuestamente tienen que llegar hasta Pudahuel. Hay toda una cuestión de transporte, de fabricación. Sí. La vacuna Pfizer está destinada fundamentalmente al mercado norteamericano. Y hay que recordar que para que una vacuna funcione hay que hacerlo masivo en el país y globalmente. Claro, la inoculación masiva. No basta simplemente que se vacune a alguna gente y yo esté seguro. La vacuna funciona porque mucha gente se inmuniza y eso nos protege a todos. De hecho, no se necesita que todos se vacunen tampoco, pero sí necesitas vacunar a las personas de más riesgo, al personal de salud, a los profesores de las escuelas, a una serie de personas que alguna tienen la capacidad de poder, por ejemplo... Gonzalo, con la rusa no tenemos convenio, porque hoy día están vacunando, digo, la vacuna rusa, Julia, por favor, hoy día están vacunando soldados rusos. Y entiendo que van a ser cerca de 400.000 en total los que van a vacunar. De aquí a fin de año, 80.000. Y hoy día empezaron a vacunar. ¿No tenemos convenio con esa? ¿Funcionará? No sé. Es que es muy secreto todo. Ha sido aún más... Porque lo que sabemos de las 3 vacunas que se han producido en Europa y en Estados Unidos son lo que dicen los comunicados de prensa de la industria farmacéutica. No sabemos todavía qué piensan los científicos al respecto y las comisiones federales de Estados Unidos y de la Unión Europea que tienen que validarla. Gonzalo, esos son supuestos, no sabemos cuándo va a llegar precisamente estas vacunas, ojalá que lo antes posible, pero lo que sí es una realidad es lamentablemente que algunas comunas de la región metropolitana han retrocedido y van a empezar a tener cuarentena los fines de semana. Ahí lo vemos, en la región metropolitana, desde el sábado 28 de noviembre a las 5 de la mañana retroceden a Transición, Los Espejos, San Joaquín y La Granja, y retrocede a Preparación, Melipilla y Pudahuel. ¿Cómo puedes leer eso? ¿Estamos de vuelta a un paso de la cuarentena? A ver, el problema de las cuarentenas por comuna, que se parece mucho a las cuarentenas dinámicas, es que la región metropolitana está en continua interacción. Es decir, yo creo que aquí hay claramente en esas comunas ha habido un aumento de los contagios y por eso se respeta los indicadores del paso a paso. Pero es complejo, porque es muy complejo fiscalizar este tipo de cuarentenas. De hecho, en muchos lugares en el sur, algunos alcaldes incluso se han rebelado frente a estas reglas porque son muy restrictivas. ¿Por qué? Porque para que pueda funcionar una cuarentena, tienes que darle apoyo a esa comunidad, a esa comuna, a la familia. Tienes que poder ver cómo activar el comercio local del lugar, de modo que las personas no se vean obligadas a salir. Claro. Ahora, recordemos que a pesar de que existan las cuarentenas, las personas igual pueden salir a trabajar, igual hay permisos de trabajo, hay permisos de movilidad. Entonces, no es una cuarentena completa. Claro, no es un lockdown. No es un lockdown como lo hay en este momento en varios países, realmente. Claro. Pero ahora yo espero que esta vez las cuarentenas, si se hace un lockdown, que sea un lockdown que sea breve, que sea preventivo, no es que sea después de los hechos, y que nos permita tener una cierta, por así decirlo, que sea efectivamente un lockdown, pero no que se alargue por meses, como estuvimos
en el invierno nosotros, digamos. El panorama en estas comunas es bien delicado, Gonzalo, porque, bueno, viene diciembre, el pequeño comercio también se funciona muy bien, venden muchísimo en esta época del año. Si no pueden vender durante los fines de semana, se complejiza muchísimo el tema de la cuarentena, y lo que nos plantea Gonzalo es cierto, y lo han visto en distintas comunas. Puerto Montt va a cumplir 4 meses de cuarentena, 4 meses, es una locura. Nosotros tuvimos contacto en directo con el alcalde Paredes de Puerto Montt, y el alcalde nos decía, ya no sabemos qué hacer. Esto, y además parece, nos decía él, es una cuarentena de papel o de cartón. Es una cuarentena. Porque la gente, entre el riesgo de contagiarse y el riesgo de no tener que comer, la gente sale a trabajar igual. Y las salmoneras y la producción esa continuó normalmente funcionando. La vara es distinta, claro. Y con una vara distinta. Entonces hay también que tener ojo que a veces las cuarentenas afectan a los más vulnerables, afecta al comercio, a las pymes más pequeñas, afecta al comercio detallista más pequeño, porque los grandes supermercados igual abren, etcétera, etcétera. Entonces hay que pensar esta vez, no simplemente decir vamos a tener una segunda ola, sino que pensar con las comunidades acerca de cómo planificar, por un lado, para prevenir que siga aumentando el contagio, porque yo no creo que sea una segunda ola, simplemente va a aumentar el contagio, no sabemos cuánto, está aumentando, pero no sabemos cuánto, es re difícil predecir esto, no se puede decir. Y no simplemente prepararnos para lo peor, sino que ¿qué hacemos ahora para prevenir eso peor? ¿Se puede evitar la segunda ola o esta primera ola 2.0? Claro que se puede prevenir, no solo a Nueva Zelanda, como se han dicho, pero muchos otros países han tomado medidas que les permiten, de alguna manera, enfrentar o efectivamente tener una segunda ola. Recordemos que Alemania, que está enfrentando una segunda ola y que ha generado muchos lockdowns, tuvo un periodo en el que básicamente funcionaron a nivel normal. Nosotros no hemos tenido ese periodo, nosotros nos engañamos pensando que si tenemos hoy día 1.500 contagios y ayer 97 fallecidos y hoy día 40 y tantos fallecidos, como que lo hemos naturalizado. Yo he planteado en varios... Ya nos llama la atención, es como que al final aceptamos que sea así. Calculamos y decimos, estamos entre los 10 primeros, entre los 20 primeros. No debiera ser. Nosotros tenemos la capacidad como país para poder enfrentar esto y prevenirlo. Quizás hay países un poco más desorganizados o que tienen menos capacidad. Nosotros debiéramos tener la capacidad, pero creo que al final muchas de las medidas que se toman no están relacionadas necesariamente con la salud o con la crisis sanitaria. Hay presiones, por ejemplo, yo aún no entiendo por qué se abrieron las fronteras en un momento que es epidemiológicamente muy complejo. Es que yo ahí voy. Y ahí no lo entiendo. Porque lo que tú lees es una contradicción, porque muchas veces se dice que la gente es irresponsable, que la gente se junta, que no usa mascarilla, que si la gente no se cuida va a venir el rebrote, pero por otro lado reabre la frontera. Por otro lado, vuelven los niños a clase, que es una cosa ilógica. O sea, estamos fines de noviembre, van a ir más encima 2 veces a la semana. O sea, la bandera. Es absurdo. O el trazar, se habla que se trazan 3 personas y resulta que menos de 3 personas, resulta que el promedio familiar, ¿cuánto es? Exacto. Claro, entonces, y finalmente vemos el caso como de Puerto Montt, que va a cumplir 4 meses en cuarentena, que las pymes están desesperadas, que los locatarios están desesperados, que el alcalde dice yo no puedo seguir aguantando a la gente está saliendo igual, y dicen bueno, es que la gente no se cuida, la gente se junta, la gente abre los locales, pero es que por otro lado tampoco tienen ayuda. Claro, por ejemplo, ahora una cosa que a mí me llama la atención y yo no lo tengo claro, no tenemos las estadísticas, pero ya han llegado algunos miles de turistas, ¿no? Uno se pregunta, cuando uno como turista decide ir a otro país, lo hace para tratar de ir a un país que está relativamente seguro en términos de lo que está pasando con el virus. Entonces uno dice, ¿qué turista viene a Chile? Y mi pregunta es si los turistas que vienen a Chile son los que tienen mayor conciencia de tomar las medidas preventivas o son aquellos turistas, personas de otros países que no creen que hay que usar mascarilla, que no creen tanto en lo del virus, etc. Entonces yo creo que me parece que vamos a terminar revirtiendo esa apertura de frontera y termina siendo que alargamos la epidemia porque las medidas son bastante improvisadas. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que nadie puede dudar que queramos volver todo cara a cara en las escuelas. Por supuesto que queremos que vengan turistas y por supuesto que nosotros quisiéramos salir fuera para vacacionar o etcétera en el país. Pero los signos
de aceptar simplemente que aumente la epidemia me parece irresponsable. Debiéramos hacer otra cosa. Y en ese sentido, ¿basta con pedirle a un turista que llega a nuestro país un PCR hecho con 72 horas de anticipación? Te lo pregunto porque cuando a mi mamá le detectaron el COVID positivo, a mí tuve que esperar, yo fui la que la llevé, entonces quedé como contacto estrecho, me llamaron de la Seremi, me tuve que esperar 6, 7 días para hacerme el PCR, me fui a hacer el PCR, salió negativo, pero aún así, por haber sido contacto estrecho, tuve que hacer una cuarentena. Lo que me explicaba en ese momento la doctora es que ese día mi carga viral salía que era negativo, pero que perfectamente al día siguiente se me hacía el PCR, me podía dar positivo. Entonces, ¿qué seguridad hay que con 72 horas un turista se haga un PCR y que no tenga la suficiente carga viral cuando se lo hace, pero cuando ya llegue a Chile esté con plena absolutamente enfermedad? Posible. Es decir, un PCR en las últimas 72 horas solo dice que ese PCR era negativo 72 horas antes. O sea, no hay otra información. Y de hecho, entonces hay una cierta como contradicción al respecto, y de hecho hay muchos PCR que pueden ser negativos, la persona igual puede presentar síntomas. Claro. Ahora, insisto, hay muchas incertidumbres acá y nunca vamos a tener riesgo cero, pero creo que algunas de las medidas crean más riesgo del necesario. Una sensación de falsa seguridad. Y yo creo que una de las cosas que sabemos, y yo creo que ya hemos aprendido, que las cuarentenas prolongadas simplemente no son efectivas. Entonces, si vamos a hacer cuarentena, tenemos que prepararnos para poder apoyar a las personas o enfatizar los riesgos que existen y cómo son prevenibles cuando no tenemos cuarentena. Claramente hay un incentivo para el consumo, sobre todo en nuestra región metropolitana. A mí una cosa que me preocupa es que esta vez, recordemos que cuando comenzó el contagio, comenzó lentamente en marzo en algunas comunas. Hoy en día está tan distribuida el contagio que puede aparecer de una vez en muchas partes, y eso puede hacer que colapse el sistema hospitalario. De hecho, hasta hace poco, 24% de las personas no fallecen en los hospitales, nunca llegan a un hospital, nunca fueron a un hospital. Tenemos que prevenir el que eso suceda, y si sucede en países como Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, en que hay colapso en muchas regiones y en muchos estados, es posible encontrarlo acá y es posible que quizás aumentemos algunas camas, pero no entiendo esta necesidad de decirle a la gente, va a morir mucha gente, va a contagiarse mucha gente, sin decir, hagamos estas cosas para prevenir que esto suceda. Perfecto. Gonzalo, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros hoy día en el programa. Tremendo. Se vuelve a poner su mascarilla. Muchas gracias. La desechable, ¿eh? ¿Esa es la mejor mascarilla? No sé si hay una mejor mascarilla, pero es una de las que yo confío más. Perfecto. Y con la parte azul para afuera, porque yo siempre me la ponía al revés. Muy bien. Lo más importante es que te quede apretada acá. Sí, es que eso no es fácil. Y realmente, o sea, aquí están todos con mascarilla. Usted aquí, porque estamos lejos, hay una posibilidad, pero es importante el uso de la mascarilla. Sí. Y bien usada, porque este uso acá no funciona. Acá arriba de la nariz. Aquí arriba de la nariz. Suerte, Julio. Tremendo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Gracias. Muy bien, nos vemos. Gracias.